30 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Escuchamos del Evangelio según San Mateo. Después los magos, advertidos por un sueño de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando se fueron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que se anunció por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. A la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel. Pero al enterarse que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Judea, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, se retiró a la provincia de Galilea y se estableció en una población llamada Nazaret, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra agradecida y anuncia esperanzada el Evangelio, la buena noticia de la familia. En este sentido, al celebrar a la Sagrada Familia, nos damos cuenta que es una realidad querida por Dios, creada por Dios, ordenada y orientada por Dios, y que tiene en su centro justamente a Dios. Dios en medio crea la familia, esa familia llena de bendición y de gracia, esa familia que hace la experiencia de la salvación. El matrimonio de María y José es sacralizado, podríamos decirlo, por la presencia del Hijo de Jesucristo, el Mesías y Salvador. Tener a Dios en medio, recibir a Dios, dejar que Dios crezca en medio de la familia es su vocación. En este sentido, la Sagrada Familia de Jesús, María y José es el modelo que guía a toda la vida matrimonial y vida familiar de los cristianos. Los discípulos de Jesús quisieran vivir una familia al estilo de esta Sagrada Familia. San Juan Pablo II, gran apóstol de las familias, al dirigirse a una congregación religiosa dedicada a la pastoral familiar, al hablar de su fundador, colocaba esta pequeña frase: un Nazaret en cada casa. O sea, que cada casa repitiera a su modo y según su historia particular la gran historia de salvación de la familia de Nazaret. Por eso nuestras familias están llamadas a encontrarse con el Señor en medio a través de la vida de la gracia, la escucha de la palabra de Dios, la celebración de la salvación en los sacramentos de la Iglesia, el caminar juntos como discípulos del Señor Jesús hacia el Padre en el Espíritu Santo. Orar juntos para invocar la presencia y para hacer llenas las familias de la presencia de Dios, que nos invita a su compañía y a su amistad, para que entonces queden
llenas de la luz de la salvación, plenas de la gracia de Dios, que es amor y misericordia hacia las familias. En este punto también quisiéramos recordar que la iglesia misma está llamada a ser una familia. Para la liturgia con los niños, la iglesia a veces repite esta expresión, que todos seamos una sola familia en nombre tuyo. La expresión la familia de Jesús para referirse a la iglesia es una expresión bastante habitual en la teología y el magisterio contemporáneo. Y bien, también la iglesia tiene que recuperar esta familiaridad en Jesucristo, hacia su Padre en el Espíritu Santo. La iglesia realmente está llamada a ser pesebre, a ser Nazaret, a recibir a Dios, a dejar que Dios crezca en medio de ella. En este sentido, quizás debemos advertirnos, llamarnos la atención, porque aunque quizás nos cueste verlo o inclusive asumirlo y aceptarlo, se percibe a veces, ¿no?, como cierto desplazamiento de la vida de la iglesia para poner no a Dios en el centro, sino la vida de los hombres, las agendas culturales, que son a veces urgentes o quieren ser impuestas de modo masivo y global, donde realmente a veces las ideologías, las modas de turno, los caprichos de algunos sectores quieren cobrar el lugar de privilegio en la vida de la iglesia. Sin embargo, el centro de la vida de la iglesia es Dios, el Evangelio, que es el mismo Jesucristo. Volver a Jesucristo, que la casa de la iglesia esté siempre llena, que resuene dentro de la casa de la iglesia siempre el nombre de Jesucristo. Hasta yo diría que no se hable de otra cosa en la iglesia que de Dios y de la salvación que nos ofrece. Y que todo lo que se hable en la iglesia se hable en referencia a esto, a la voluntad del Padre, al plan y proyecto de salvación, de comunión y de alianza que Dios nos ofrece. No hablar de Dios, hablarlo como de un modo periférico, correrlo a un margen, no ponerlo en el centro, traiciona la identidad de la iglesia, la estima, la degrada, la oscurece. También la iglesia está llamada a ser la familia de Dios. Dejo para el final un tema sensible. A veces se habla de las familias nuevas. En realidad, aunque suene terriblemente duro, a novedades que se viven en la forma de conformar las familias, uno más bien debería decir familias viejas, en el sentido de que están tocadas por la fragilidad, por la debilidad de los hombres, por la tentación y por el pecado. Viven realidades que Dios no quiere. Dios no ha creado así al varón y a la mujer, no ha creado así a la familia. Pero claro, aquí se mezclan cuestiones afectivas a veces. Recuerdo que hace tiempo atrás había una discusión entre sacerdotes y algunos de nosotros recordábamos lo que la iglesia siempre había practicado y vivido, lo que siempre había afirmado, inclusive algunas definiciones del magisterio eclesial, pero había un par de sacerdotes que estaban en otra posición y estaban como tensos y muy apasionados defendiendo una posición que no era la que habitualmente la iglesia exponía. Hasta que me di cuenta que, claro, que estaban viviendo realidades personales, ¿no? Seres muy queridos suyos, hermanos, padres, quienes fueran, estaban viviendo situaciones familiares que no eran como el Evangelio nos enseña, como Dios las quiere. Y entonces, bueno, movidos por el afecto, querían de alguna forma justificar, validar lo que sus seres queridos estaban viviendo. Digo que es un tema sensible, ¿no? La verdad sigue siendo verdadera, aunque la caridad nunca falta a la verdad, ¿no? La caridad acompaña las realidades, pero no las convalida.
La caridad ayuda a descubrir la verdad, la voluntad de Dios. Te contiene en tu fragilidad, en tu caída, pero te ayuda a levantarte, te invita a la conversión, a sanar, a creer que con la gracia de Dios todo es posible. A veces extendemos una falsa misericordia e intentamos, por así decirlo, bautizar realidades que están fuera del plan de Dios. Y esto es doloroso y a veces nos involucra muy personalmente, pero nosotros debemos tener claro que el plan de Dios, el proyecto de Dios es lo mejor para todos los hombres, inclusive para aquellos seres queridos que por ahí están viviendo una vida que no está totalmente en sintonía con el proyecto salvador en Jesucristo y en su Evangelio. Y sin embargo, a pesar del dolor y de la tristeza, debemos permanecer fieles a la verdad que salva, a la verdad que nos hace libres, a la verdad que nos ilumina. Son tiempos desafiantes en este punto, muy marcados por las ideologías, los poderes del mundo. Quisieran cambiar a la iglesia en el sentido de sus agendas culturales. Y vemos que muchas veces se logran estos cometidos, lamentablemente entre nosotros. Volver al Evangelio, volver a sacralizar a la iglesia, volver a sacralizar a la familia. No son solo realidades humanas, son realidades llamadas a ser llenas de Dios, a gozar y experimentar la presencia del Dios amoroso que se acerca para salvarnos. Hagamos de nuestras familias como otro Nazaret, que allí José que sabe obedecer y escuchar la voz de Dios, María que también dócilmente se pliega a ese plan, ambos que se dejan cuidar y que dejan cuidar la vida de Jesús por el Dios que los ama, ayuda a nuestras familias a cuidar la vida de la gracia, a cuidar la vida del Evangelio en el seno de las familias y que ayude a toda la iglesia a ser familia de Dios, a vivir desde Dios y para Dios, solo con Dios, que toda la iglesia se llene de Dios, que no se hable en la iglesia de otra cosa sino de Dios y de su plan de salvación. Y todo lo humano que nos pase solo se introduzca en la vida de la iglesia y resuene al estilo de Dios, según el Evangelio de la salvación. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.